Vamos a presentar el curso de PTE, Ensayos de Resistencia, Arquitectura y Ciudad. El curso de PTE trabaja sobre estructuras preexistentes desde hace ya unos años, explorando nuevas lógicas de producción en la ciudad. Primero queríamos comentarles algunos temas que son centrales para el curso. Por un lado, subrayar que el proyecto para nosotros es mucho más que un edificio o dar solución a una demanda determinada. Para nosotros el proyecto es un instrumento para transformar la realidad, es una plataforma, digamos, para pensar e imaginar el futuro. No podemos concebir entonces el proyecto como un objeto aislado, ¿no? Es el mismo quien conforma ciudad, quien va a establecer en gran medida las cualidades del espacio público de la ciudad y configura un límite entre los dominios, y el que configura un límite, digamos, entre los dominios privados y públicos. El proyecto de arquitectura opera en múltiples escalas y nos plantea el desafío de pensarlo también en un constante acercamiento y alejamiento. A su vez, va a entrelazar otras dimensiones del fenómeno urbano que no podemos disociar del proyecto. Y esta realidad que hablábamos, o que transformábamos, también podemos denominar contexto, va a ir más allá de las condiciones o características que podemos reconocer en el lugar en el que vamos a intervenir. No registra solo la dimensión material o física del contexto, sino también una dimensión social, cultural, política, económica, ambiental, podríamos decir. Implica un conocimiento y una comprensión profunda de toda esta situación de partida que va a conectar distintos niveles de información. Muchas veces nosotros hablamos de la idea del contexto ampliado para poder incluir y dar cuenta de todo lo que afecta y se ve afectado de alguna manera en la órbita del proyecto. Estas piezas que estábamos viendo son trabajos de estudiantes de cursos anteriores que constituyen diversos registros, digamos, de marcos contextuales. Son una forma de aproximarnos al problema, de reconocer los elementos y factores que están en juego y poder ponderar de alguna manera su valor y su peso relativo con una mirada creativa. El collage como formato en realidad nos habilita un juego muy libre para decodificar esta realidad, nos permite en su superposición reconocer y confrontar simultáneamente un potencial y un determinado problema. Este involucramiento que el curso busca plantear con el contexto nos permite construir un argumento de proyecto, ¿no? Porque transformamos las cosas no porque sí, sino que las transformamos con un sentido. Neil Brenner nos invitaba a pensar en la poderosa potencia del proyecto espacial de la arquitectura, para realmente promover transformaciones más democráticas, medioambientalmente más sanas, socialmente más justas y culturalmente significativas en ciudades, territorios y paisajes. Casi podríamos decir que es una reivindicación del sentido de nuestra profesión, ¿no? Que va perdiendo relevancia y protagonismo producto de estas lógicas de producción, pero también producto de nuestra incapacidad para poder incidir favorablemente en estas transformaciones que afectan a la sociedad. Entonces, por eso entendemos que es fundamental desarrollar esta capacidad para observar, para reconocer y comprender el contexto en el que operamos, ¿no? Una mirada crítica sobre esta realidad. Este es otro de los aspectos claves para el curso. Hablamos de una dimensión política del proyecto porque existe un posicionamiento por parte nuestra frente a determinados temas, ¿no? Porque el proyecto persigue algo, tiene un objetivo, toma postura. Existe un reconocimiento de lo que algo es y lo que debería ser, de lo que se quiere y de lo que no se quiere. Esto, como plantea Aureli, le confiere al proyecto una dimensión política, ¿no? Política en el sentido de un conocimiento, digamos, de una actitud frente a qué y quién contraponerse, podríamos decir, en la ciudad. Y lo que el proyecto propone nunca es inocente, ¿no? Siempre será una valoración subjetiva de esta realidad y pone de manifiesto determinados intereses, determinadas prioridades o búsquedas.
Es lo que sucede cuando comparamos a veces dos proyectos para un mismo concurso, como en el caso del concurso del Museo de Zaragoza y Espacio Goya. De Herzog de Meuron vemos arriba el proyecto y de OMA abajo, que en realidad claramente presentan dos posicionamientos muy diferentes frente a un mismo encargo. Pero no es porque sí, hay un argumento por detrás sólido para estas propuestas que está planteado en función de temas concretos, ¿no? Algunos que son propios de la interpretación de este contexto y otros de los intereses y preocupaciones que pueden tener los proyectistas, ¿no? De por sí. Por ejemplo, la valoración que cada equipo hace del acervo propio del museo, cuáles entienden que es la oportunidad, digamos, o el rol que puede llegar a tener este edificio con un porte tal en la ciudad, eh, cuál puede ser la incidencia sobre el turismo, cuáles son las especificidades, digamos, de un espacio expositivo en la contemporaneidad, como para reflexionar, qué valor patrimonial tienen estos edificios que constituían la base de la intervención, ¿no? Y así una serie de aspectos en realidad que ponen de manifiesto en las posiciones y en las decisiones que el proyecto toma. Este argumento que se construye y que sustenta la construcción consciente y comprometida del proyecto es para nosotros lo que lo diferencia del diseño, ¿no? Dos términos que muchas veces utilizamos indistintamente, proyectar y diseñar, pero que no son lo mismo, ¿no? Proyectar es trazar una estrategia, es la definición de una forma de operar en un contexto determinado, que va a su vez a articular los recursos, digamos, disponibles, propios de la disciplina, también recursos formales, espaciales, materiales, con un fin específico, con un sentido. Y por otro lado, el despliegue de las habilidades del diseño per se, entendemos que no constituyen un proyecto, estas son útiles como instrumentos del proyecto. Hablamos del diseño como una práctica subordinada al proyecto que va a operar en favor de él, pero que por sí solo no es suficiente para hacer arquitectura. Esta reivindicación que el curso hace de la estrategia en el proyecto de arquitectura nos lleva muchas veces a hablar de dispositivo, por ser claramente aquello que tiene una finalidad clara, ¿no? Porque reconoce y opera en función de un todo más complejo y de alguna manera desde la precisión y la especificidad plantea su acción, digamos, ¿no? Su definición, digamos, nunca es arbitraria. Y por otro lado, el curso persigue la construcción de un proyecto sostenible. Para esto entendemos que es fundamental entender la sostenibilidad como fenómeno integral, ¿no? Y por lo tanto, de vuelta indisociable de su contexto. Existen, por otro lado, siempre numerosas valoraciones asociadas a esta idea del proyecto sostenible, que por momentos parece que forman una suerte de catálogo de soluciones sostenibles a priori, y pierden de vista que cada una de estas soluciones tiene valor en relación directa a una determinada situación, ¿no? O un determinado problema. Por ejemplo, en este proyecto de MMBB, vacíos de agua para la ciudad de San Pablo, a partir de un problema histórico de inundaciones que se dan en la ciudad, las obras públicas para la infraestructura de contención del agua, ubicadas en la periferia, ¿no? Más pobres, con el fin de poder mantener habilitadas estas áreas centrales más ricas, son para este grupo de arquitectos una oportunidad para aprovechar estas mismas infraestructuras como piezas portadoras de urbanidad, ¿no? Como un equipamiento que califique y que dignifique la vida de la periferia desprovista de espacios públicos, desprovista de espacios calificados, ¿no? Aprovechando esas intervenciones estatales en pos de estas mejoras. Y bueno, el curso propone trabajar sobre un mecanismo que llamamos simbiontes, un término que en realidad refiere a los individuos involucrados en una simbiosis, digamos una relación de mutuo beneficio, y así se define un anfitrión, que es una pieza preexistente, una en realidad, digamos, una pieza que no está en desuso, digamos, que tiene cierta actividad, pero que presenta ciertas dificultades o problemáticas y a la vez valores
o potencialidades para ofrecer. Y por otro lado, se define un huésped como una entidad independiente que va a buscar revertir esta condición de deterioro del anfitrión, a la vez que va a sacar partido de las condiciones que tiene para ofrecer. Este mecanismo establece un marco de trabajo para el curso donde ineludiblemente nos vemos obligados a interactuar, a negociar, a generar acuerdos que favorezcan a ambas partes. Estas estructuras preexistentes no necesariamente tienen que tener un valor patrimonial, o sea, planteamos la idea del patrimonio ampliado en base a posibles atributos parciales que pueden ser materiales, espaciales, estructurales, determinados por su ubicación, por el valor de uso que tengan estas estructuras, y que a su vez son portadoras de un potencial para poner en juego en favor de la ciudad. Trabajamos sobre la idea de este patrimonio ampliado, reconociendo también aspectos que hacen a las relaciones con la ciudad, ¿no? Digamos, es como un tercer beneficiario, más allá del anfitrión y el huésped que generan estos acuerdos. La ciudad, digamos, y los ciudadanos pasan a ser también los beneficiarios de estos nuevos relacionamientos que se dan. Y bueno, en concreto, para el 2021, vamos a estar haciendo foco en el centro de Montevideo, donde entendemos que más allá de todos los esfuerzos desde la planificación, el vaciamiento de las áreas centrales es un fenómeno que parecería irreversible, donde los desplazamientos hacia la periferia y hacia la costa este dejan atrás un espacio altamente servido, conectado y de gran valor patrimonial, que va perdiendo atractivo y valor de mercado año a año. A su vez, la coyuntura actual parece complejizar más esta situación, ¿no? Con una precarización del trabajo, con problemas de seguridad que seguramente se acentúen en los tiempos por venir. Y bueno, Ensayos de Resistencia lo que propone es pensar nuevas formas de intervenir en la ciudad para revertir estas lógicas que reconocíamos, estas lógicas imperantes. Y a partir de operaciones, digamos, independientes, ¿no? Aisladas, tal vez radicales, pero que apostando a la sumatoria de acciones en la ciudad puedan llegar a ser un motor de cambio. Queremos trabajar sobre ensayos bastante descontracturados, que logren profundidad en el análisis y en la construcción de los argumentos, y también en la definición de las estrategias de proyecto, ¿no? En el primer semestre vamos a trabajar sobre programas híbridos de carácter colectivo, intentando inyectar nuevos usos para reactivar la vida pública, ¿no? En el centro ha ido paulatinamente perdiendo protagonismo y muchos de sus roles han sido absorbidos por otras centralidades de la ciudad. Entonces, cómo potenciar nuevas formas de ocupar las áreas centrales, cómo integrar nuevas realidades para generar estos cambios. El lugar de trabajo se va a concentrar en un punto singular de la ciudad, del centro, digamos, que es la Plaza Libertad. Es una plaza que tiene la particularidad de ser atravesada por la avenida 18 de Julio, y que cuenta con un gran desnivel, ¿no? en su conformación hacia la avenida Rondó. La plaza, por un lado, sigue siendo un espacio representativo para la sociedad uruguaya, y es soporte de numerosos eventos, ¿no? Programados y espontáneos, pero todavía tiene ese valor en el imaginario colectivo. Se constituye como un recinto definido por una sumatoria de edificios de distintas épocas, una muestra representativa, digamos, de la arquitectura de las áreas centrales, sumamente rica y variada en los programas, ¿no? Que van de lo institucional a lo cultural, comercial, residencial. Podríamos nosotros definir, en realidad vamos a definir un polígono de actuación, pero el lugar concreto, específico de la intervención de ustedes no va a estar asignado, ¿no? Sino que va a ser parte del proyecto que ustedes desarrollan, fundado obviamente en argumentos claros y precisos. Algunos de los ejemplos que constituyen la plaza tienen un alto valor patrimonial, como el Cine Plaza de Lorente, ejemplos de la arquitectura moderna
de mayor valor de Montevideo, edificios clásicos de corte francés como el edificio del ex Sorocabana. Y bueno, el entorno mantiene cierto atractivo para los ciudadanos, pero cuenta también con diversas problemáticas, ¿no? Como ya adelantábamos, temas relacionados a la seguridad, al mantenimiento, y sobre todo a la subutilización de la mayor parte de los edificios que la delimitan, ¿no? Galerías prácticamente en desuso, el cine abandonado, el edificio del Ateneo con un porte impresionante para actividades muy esporádicas. Y bueno, será necesario para nosotros eh, reflexionar, eh, reflexionar sobre los cambios en las prácticas del ocio, de consumo, para pensar nuevas formas no convencionales de lo público. Reconocer un potencial en las fricciones con los soportes clásicos de lo público, ¿no? Como ser la plaza, cómo generar a través de la arquitectura nuevos atractivos para este centro que puedan capitalizar la especificidad, ¿no? de la densidad. Y a su vez la oportunidad para transgredir condiciones de dominio, ¿no? En la conquista de nuevos espacios, inéditos tal vez para la ciudad, generar nuevos circuitos o nuevas postales aún desconocidas. Para el segundo semestre, en realidad, vamos a trabajar sobre lo habitacional, con la intención de explorar formas alternativas de ocupar el centro, y el trabajo va a estar enfocado en la intervención sobre piezas, perdón, sobre piezas a definir en el centro de Montevideo, intentando reconocer en estos soportes nuevas posibilidades. Repensar los modelos tradicionales de vivienda y ensayar desprejuiciadamente también nuevas estructuras de habitación asociadas a piezas preexistentes, pero que presenten margen de acción en su morfología, en su estructura tipológica o en su lógica organizativa. Las transformaciones de las estructuras tradicionales de convivencia van tensionando, ¿no? Lentamente los espacios que habitamos y producimos, pero principalmente se adaptan para acomodar en sus estructuras tradicionales nuevos formatos de lo colectivo, ¿no? La velocidad con la que cambian ciertas prácticas es mucho más lenta que lo dinámico que es la sociedad. Entonces, proponemos en realidad el centro como un campo de exploración para estas nuevas modalidades, ¿no? Más sensibles a las lógicas contemporáneas de habitar, entendiendo que hoy existen todavía muchas convenciones, ¿no? Asumidas, costumbres heredadas que son necesarias revisar. Observamos restricciones en esto de los formatos de dominio, ¿no? De la propiedad, en la normativa vigente, basada a veces en modelos tal vez desactualizados. Por otro lado, nos interesaba también analizar, ¿no? Las particularidades que pueden presentar las tipologías tradicionales, ¿no? Estas de la primera mitad del siglo XX, o las propuestas de habitación mínimas de nueva factura que podemos también encontrar en el centro. Y el análisis de estas estructuras nos permitirá identificar, digamos, posibles transgresiones que den lugar a soportes más libres o tal vez más específicos, ¿no? Habrá que ver. Y bueno, debemos desarrollar estrategias contundentes que nos permitan reactivar estas grandes superficies disponibles o subutilizadas que mencionábamos, y a la vez atender la demanda de vivienda que aún hoy está resuelta en su mayoría fuera de las áreas centrales, ¿no? En sectores no tan bien servidos. Y bueno, para ir cerrando un poco, reflexionábamos sobre queríamos plantear el destino que están teniendo las áreas centrales en muchas ciudades, ¿no? Que oscila entre el empobrecimiento de este centro o la gentrificación, y bueno, aprovechar para pensar qué alternativas podemos plantear del proyecto de arquitectura para este caso nuestro particular del centro. Ese sería un poco el desafío del semestre. Algunos datos útiles, en realidad, nuestros horarios: martes de 10:30 a 1, jueves de 10:30 a 1. Aprovecho para presentar también al equipo, que no lo presenté: Marcela Hernández, María Elena Araujo y yo, Paula Preciosi.
Los grupos, en realidad, que vamos a trabajar pueden ser de a dos o puede ser individual. Y bueno, estas son las vías de contacto con el equipo del curso. Y acá un poco en el Instagram pueden encontrar el link a una página que desarrollamos con las distintas experiencias de proyecto de temática específica y que bueno, pueden recorrer. Muchas gracias y bueno, ojalá nos estemos viendo.